Bienvenidos una vez más al canal Emprendedores y Emprendedoras. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo impartido por Ansi de Importalia.es, que ya hemos entrevistado aquí, un experto en tema de certificaciones y importaciones, y nos va a hablar sobre ensayos de laboratorio, cómo funcionan, ejemplos de costes, ensayos fallidos, básicamente lo que tenemos que saber para a la hora de hacer cualquier tipo de ensayo de laboratorio. Así que sin nada más, comenzamos. En esta clase vamos a ver lo que son los ensayos de laboratorio, cómo funciona, algunos ejemplos de costes y qué pasa si no tenemos un ensayo de laboratorio o si este sale fallido. Así que vamos a dividir esta clase en 4 partes y vamos a ver los tipos de ensayo que hay, cómo confirmar tipo de ensayo que aplica a mi producto, cuándo es obligatorio tener un ensayo, cómo funciona el envío de las muestras al laboratorio y cuándo hay que contratar un ensayo. Por otra parte, vamos a ver los diferentes tipos de empresas que hay para estos ensayos, ejemplos de laboratorios que para mí son confiables, que son fiables, cómo seleccionar esta empresa adecuada, los trucos y los tips que hay que tener en cuenta para esto y por qué tu proveedor no debe seleccionar nunca el laboratorio. Vamos a ver un poquito por encima lo que son los costes, los factores que influyen en este coste. Vamos a ver algunos ejemplos para la Unión Europea y vamos a ver cómo reducir algunos de los costes de los ensayos. Y luego vamos a ver, por último, lo que son los informes que nos entrega el laboratorio una vez ensayado el producto y qué debo hacer con ese informe. Y vamos a ver quién me puede requerir ese informe, algunos requisitos que tiene Amazon y qué va a pasar si no pasamos un ensayo. Bueno, a mí ya me conoces, llevo acompañándote mucho tiempo, con lo cual vamos a saltarnos esta parte. Y sobre todo, pues, como siempre, ante dudas, contacta con el email de soporte y recuerda que tienes mi asistencia, mi apoyo para todo lo que puedas necesitar cuando te surjan dudas o tengas alguna pregunta que necesites ver conmigo. Sin más, vamos a empezar con la introducción a los ensayos de laboratorio. ¿Qué son los ensayos de laboratorio? Bueno, pues son una serie de pruebas, una serie de tests que se practican sobre el producto para verificar que algún estándar o alguna normativa se esté cumpliendo bajo unos criterios armonizados normalmente para obtener un informe favorable sobre un producto. Se refieren en términos generales al proceso de verificación de que un producto es conforme con una determinada regulación o estándar. Si el producto es favorable y el test de este producto es favorable, pues esto nos va a indicar que nuestro producto es conforme. Y con esto el laboratorio nos va a entregar un completo informe que puede tener 30, 40, 50 páginas, donde se van a verificar los distintos puntos de evaluación que marca la norma, que nos aplica a nuestro producto, y con ello vamos a tener un completo informe que nos va a entregar el laboratorio de ensayos. Bien, ¿qué categorías o distintos tipos de ensayos hay? Bueno, pues a grandes rasgos esto va a depender obviamente de la naturaleza de tu producto, pero bueno, pues podríamos distinguir entre 4 grandes grupos que son, pues bueno, en un lado test de sustancias, ¿vale? En el que se comprueban que, pues bueno, el producto no contiene sustancias químicas o metales pesados o alguna otra sustancia prohibida que marca las distintas normas de fabricación de productos. Puede ser también, por ejemplo, un test eléctrico. Pues esto aplica a todo aquel producto que funciona con pilas, que se puede, pues bueno, conectar a la red y suelen constar de ese test de seguridad eléctrica que, bueno, pues vienen con la ley de bajo voltaje o el EMC, que es la compatibilidad electromagnética, pero también tenemos que tener en cuenta las comunicaciones inalámbricas, eficiencias energéticas, etcétera. Sobre todo, pues bueno, en dispositivos que utilizan Bluetooth y todo este tipo de cosas, pues bueno, podemos necesitar el tema de la comunicación inalámbrica. Luego, pues bueno, podemos ensayar test de propiedades físicas o mecánicas. Esto significa que, bueno, pues nos podamos asegurar de que no tiene el producto, pues partes puntiagudas que puedan ser dañinas, que tengan una cierta estabilidad una vez instalado o ensamblado, pues bueno, que no tengan, por ejemplo, en el caso de los juguetes, partes pequeñas que puedan ser fácilmente tragadas, ¿no? Y que puedan provocar algún accidente, etcétera. También existen test, por ejemplo, como son de flamabilidad, que, bueno, pues en textiles, por ejemplo, te pueden pedir bueno, pues que demuestres que tu producto no es fácilmente inflamable. ¿Cómo sé qué test me aplica? Esto es la parte quizás más complicada, pero bueno, tenemos 2 grandes opciones, que es, por un lado, recurrir a los propios laboratorios de ensayos, que una vez que le entreguemos una ficha de especificaciones y le expliquemos en qué consiste nuestro producto, quién lo va a utilizar, para qué sirve, etcétera,
pues nos pueden, digamos, orientar en los distintos tipos de ensayos que puedan ser de aplicación a nuestro producto. Por otro lado, puedo yo, como dueño del proyecto, revisar las normas aplicables y, digamos, añadirlo esto en una lista del technical file para decirle yo al laboratorio quiero que me ensayes esto, esto y esto. También puedo tirar de consultores específicos o especialistas en normativas para que me digan, pues bueno, a tu tipo de producto le aplican esta y esta normativa. ¿Son obligatorios los ensayos por terceras partes? Bueno, pues vamos a decir que a grandes rasgos sí. Es bastante obligatorio porque es la única manera, digamos, que ante una autoridad de la aduana, alguna autoridad de vigilancia de mercado, por ejemplo, Amazon, etcétera, pues podamos demostrar mediante algo palpable, algo fiable, que, bueno, pues nuestro producto ha pasado por una serie de controles a través de organismos independientes que verifican que este producto es seguro para el consumo y que cumple con las normativas aplicables, ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, como en este caso que pongo el ejemplo de la CPSIA, es obligatorio, ellos lo establecen por norma, que, pues bueno, pues para los juguetes y para, pues, cierto tipo de productos es obligatorio, ¿no? Y esto viene un poco a raíz de que muy pocas empresas tienen medios para poder ensayar condiciones en sus propias instalaciones. Es decir, muy pocas empresas tienen, pues, sus propios equipos de medición o tienen, pues, las condiciones necesarias para garantizar y para poder documentar y demostrar que, bueno, pues que el producto tiene una condición que marca la norma en fase de cumplimiento. Importante aquí, los importadores deben poder verificar que los productos son conformes. Esto implica que tenemos que recibir por parte de nuestro proveedor o mandar nosotros a ensayar un producto que previamente, pues bueno, no disponga de una prueba fehaciente de que el producto es conforme. Y bueno, ¿en qué momento se deben de ensayar los productos? Bueno, pues normalmente se suelen ensayar en dos fases muy distintas, dependiendo de la categoría y de la naturaleza del producto, pero podemos ensayarlo en la fase de desarrollo del producto, bien cuando estemos creando ya nuestra ficha de especificaciones y nuestros ficheros CAD, pues bueno, en esa fase ya tener en conocimiento de que tengo que ir verificando qué tipo de sustancias me van a ser prohibidas, qué tipo de condiciones me van a revisar para tenerlo en cuenta en la fase ya de diseño. Luego podemos hacerlo durante el desarrollo de una muestra, es decir, cuando ya vamos a fabricar nuestro primer prototipo, nuestra primera muestra de aquello que queremos fabricar, pues bueno, a la vez que estamos haciendo esto y verificando los cambios finales y demás, pues que esté ya en esa fase cumpliendo con los requisitos generales y que no hayan errores mayores que me impliquen volver a empezar de cero y a volver a desarrollar el producto de cero. Esto tiene un pequeño riesgo porque, bueno, pues todavía el producto no está finalizado, pero si el producto es de alto grado de certificación o es muy sensible, pues es conveniente ya en esta fase ensayarlo para que no nos veamos en una situación de que cuando ya pongo la producción en marcha nos hemos descuidado de un detalle que va a hacer que no pase ese ensayo, ¿no? Bueno, y luego la opción más utilizada es, digamos, durante la producción, es decir, coger muestras aleatorias de la producción antes de que finalice la producción total y confirmar de que, bueno, pues el producto se está fabricando y está cumpliendo con la normativa que me sea aplicable. Por otra parte, podemos hacerlo durante el proceso de fabricación, es decir, al comienzo de una producción, cuando ya tenemos una muestra aprobada y digamos que sabemos que es el producto ya final, pues ensayarlo. Podemos también hacerlo conjuntamente con la inspección de calidad, porque, por ejemplo, en textiles, muchas empresas de inspección de calidad de textiles, a la vez que te seleccionan y te verifican la muestra que se ha fabricado con tu talla, con ese tipo de patrón de cosido, ¿no? O lo que sea, o los colores, los logotipos y las etiquetas y demás, pues en esa fase pueden también verificar la composición de las fibras, etcétera. Y luego, en algunos casos y en algunas categorías de producto, pues puede ser que te exijan que, aparte de tener un ensayo general, tengas un ensayo aleatorio sobre la producción en masa, ¿no? Sobre los distintos lotes que vayas a producir, pues que se tomen muestras o se tomen productos de muestra en esa fase para poder ensayar, ¿vale? Pues entonces, estos serían a grandes rasgos las diferentes opciones que tendríamos para poder verificarlo. A mí me gusta más siempre en una fase temprana, o sea que la opción A para mí sería la más inteligente, pero también tenemos que tener en cuenta la opción B por si nos exigen que, pues bueno, estemos ensayando también lo que es la producción final.
Muchos de vosotros acabáis de empezar a vender en Amazon FBA o ya lo hacéis y queréis profundizar vuestros conocimientos y llevarlos al siguiente nivel. Por ello, vamos a hacer una clase gratuita todas las semanas en directo sobre Amazon FBA. Para enterarte del día y de la hora en la que lo vamos a hacer, te animo a suscribirte a este canal y también a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord. ¿Qué opción debo de escoger? Vale, pues yo, como he dicho anteriormente, el test preproducción es el que más aconsejo porque esto me permite verificar que la construcción, el diseño es seguro y conforme. Entonces, esto, por ejemplo, para juguetes, para todo tipo de material eléctrico, electrónico, pues bueno, es la fase donde tengo que hacerlo porque si sale no apto, pues bueno, suele significar que tengo que reestructurar la ficha de especificaciones, elegir otro tipo de materiales, etcétera. Y luego está el test de lote, que verifica que el producto final es conforme y bueno, pues en algunos casos, como hemos comentado, obligatorio, aparte de tener otro tipo de ensayos más genéricos. La entrega de las muestras, tenemos dos opciones. La puedes aportar tú, es decir, si tú previamente has recibido una muestra que has aprobado o tienes un diseño previo que has aprobado, pues puedes enviárselo tú al laboratorio de ensayos. O en la opción B, puedes pedirle a tu proveedor que coja de tu producción una muestra y se lo entregue al laboratorio. Esto siempre tiene un pequeño riesgo porque si, por ejemplo, yo no he verificado la muestra y tengo claro que quiero ensayar ese producto, pedirle a mi proveedor, sin que haya pasado ese producto por mis manos, que se lo envíe directamente al laboratorio, podemos estar corriendo un pequeño riesgo de fraude ahí porque el proveedor puede enviarle una muestra distinta a la que tú vayas a producir en último término, ¿vale? Entonces, esto hay que controlarlo y tenerlo en cuenta y bueno, tenerlo bien atado y tomar la decisión correcta en cada momento. Y bueno, vamos a ver qué es lo que necesitas del laboratorio. Del laboratorio necesitas previamente que obviamente te hagan una cotización de los servicios que te vayan a prestar y te proporcionen una lista de estándares aplicables. Es decir, por ejemplo, en un aparato electrónico, dependiendo de la naturaleza, la característica, la potencia, el consumo y todo tipo de características que tenga, puede ser que le sean aplicables la norma de compatibilidad electromagnética, pero no en su totalidad, sino en ciertas partes. Y si el laboratorio no te lo sabe decir claramente o te intenta colar, digamos, ensayos que para ti no son obligatorios, pues tienes que saber verificar esto y comprobar que, bueno, no estamos siendo, digamos, no te digo engañados, pero sí que nos estén sobrecosteando ensayos que no son de aplicación. Por otro lado, te van a entregar un número de registro, te van a entregar como un ticket de carnicería, ¿no? Una vez, un número de seguimiento en el cual se van a basar todos los documentos que posteriormente te vayan a proporcionar. Vas a necesitar, obviamente, tener la dirección del laboratorio para poder enviar esas muestras, vas a necesitar saber dónde están ubicados y demás, y que te van a tener que decir la cantidad de muestras que tienes que aportar. En algunos casos es una simple unidad y en algunos casos te van a exigir, pues, por ejemplo, 20 unidades de un lote o lo que sea. Entonces, esta información tienes que conocerla. Una vez que entramos en el proceso de ensayos, tenemos que entender que nos van a proporcionar un informe de resultados del ensayo. Y en estos informes te van a poner dos categorías. Uno es pass, que es que el producto ha superado los criterios del ensayo y es conforme. Y otra es fail, que es el producto no ha superado los criterios del ensayo en algún punto y no es conforme. Entonces, sobre todo si tenemos un fail, tenemos que volver a repetir ensayos y tenemos que volver a verificar ese producto y ver cuál es la parte que no ha superado el ensayo y por qué, y que ilustren un poco sobre ello. Para poder pasar un ensayo, obviamente, nos tenemos que asegurar de que el producto ha sido diseñado siguiendo los criterios de los estándares aplicables de las normativas aplicables. Y nosotros debemos seleccionar solo materiales conformes y que no contengan excesivas cantidades de materiales restringidos, por ejemplo, como pueden ser el plomo o los baratos o yo qué sé. Hay normativas para ello y están listadas en cada caso. Y si el producto no pasa el ensayo, pues bueno, significa que es inherentemente no conforme porque tiene, pues bueno, partes afiladas, exceso de sustancias de algún tipo o que, bueno, pues algún criterio de los que utilizan los laboratorios pues no ha sido aprobado. Entonces, bueno, pues en este caso tendríamos que rediseñar el producto. Esto es importante que lo sepáis, qué es lo que no incluye un ensayo. El ensayo de laboratorio no te incluye en la creación o la asesoría sobre cómo hacer los modelos de los etiquetados del producto,
no te proporcionan certificados ni documentos de conformidad, como puede ser la declaración de conformidad que tienes que hacer tú, ni te crean manuales de usuario, ni diseños de packaging, ni te van a decir las informaciones que tienen que aparecer en el packaging, ni te proporcionan normalmente sugerencias en caso de que algún punto haya salido no conforme. Es decir, eso ya te tiran la pelota a ti y tú tendrías que, investigar cuál ha sido el motivo de no pasar ensayo y qué debería hacer yo con ese producto para que esta condición se cumpla. Bueno, las empresas de ensayo hay muchas. A mí las que principalmente me gustan los pongo aquí como ejemplos, como pueden ser Kima, Intertek, SGS, TÜV Rheinland, TÜV Sud, Eurofins, CMA Testing. Bueno, pues hay una serie de laboratorios que son mundialmente famosos, tienen sede en prácticamente todos los países del mundo y, bueno, la mayoría de ellos son incluso organismos notificados, con lo cual, pues bueno, tienen una reputación y una confiabilidad que merece la pena para tenerlos en cuenta a la hora de seleccionarlo. Lo que nunca tenemos que hacer es dejar que sea nuestro proveedor quien elija el laboratorio de ensayo, porque si recordamos, a la igual que la empresa de control de calidad, pues esta parte la debo de controlar yo para asegurarme de que se hace con una empresa confiable, que sea digna de mi confianza y que realmente me vayan a hacer las cosas conforme a las normativas aplicables. Bien, ¿cómo seleccionamos una empresa de ensayos? Para mí es importante que estén dentro de las listas de empresas aceptadas, que estén aprobadas. En China, pues está la CENAS, que es donde están registrados todos los laboratorios acreditados de ensayos, y la CPSC en Estados Unidos es otra fuente donde hay un listado de laboratorios de ensayo si queremos comercializar en esa parte del mundo. En segunda parte, tenemos que asegurarnos de que cubren tu tipo de producto. Ojo aquí porque esto se ha visto, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, que tienen que estar auditadas por organismo notificado. La descripción del alcance de habilidad de ensayo de ese organismo notificado o de ese laboratorio tiene que cubrir tu producto. Es decir, tienen que estar capacitados para poder ensayar ese tipo de materiales, ese tipo de producto, etcétera. Y esto, por ejemplo, en la base de datos de Nando, que te doy en la fase 2, pues bueno, ahí hay una serie de descripciones que si nos metemos en cada uno de los organismos notificados, te da un informe, pues, o te da una descripción de qué tipo de productos están cubriendo cada uno de ellos. En tercer lugar, obviamente tenemos que mirar el coste. Por experiencia te digo que cuando yo voy a ensayar una condición X de un producto y le pido cotización a varios laboratorios o varios organismos notificados, me encuentro muchas diferencias y muchas veces son sustanciales, con lo cual es interesante pedir cotizaciones varias antes de seleccionar el laboratorio que más te interesa, porque el coste es un factor importante porque pueden ser diferencias de hasta miles de euros para una condición específica o un estándar específico, con lo cual tenlo en cuenta. En cuarto lugar, que pues tengan una certificación ISO 17025, que es digamos, una certificación de calidad que tienen estos organismos, que pues les otorga un plus de confiabilidad y de saber hacer a esa empresa. Y en último lugar, pues estaría la reputación. Por esto ya he comentado lo de los organismos notificados. Este tipo de entidades tienen unos criterios de calidad mucho más altos que un laboratorio que, aunque sea perfectamente válido, pues no es un organismo notificado. ¿Por qué? Esto ya lo hemos comentado. ¿Por qué no debo permitir que mi proveedor escoja el laboratorio? Bueno, pues el reporte del ensayo puede ser emitido en el nombre del proveedor, su modelo o su identificación de producto. Y esto no es lo que me interesa. Me interesa tenerlo a mi nombre y que cubra o ampare mi producto, mi modelo, el producto, el modelo que yo voy a fabricar. En segundo lugar, hay riesgo de que se seleccione una empresa de ensayos de poca reputación o que, digamos, que levante la mano, no sea todo lo serio que tiene que ser o incluso te dé un informe favorable sin haber ensayado el producto. Y pues si esto una autoridad de vigilancia de mercado lo detecta, puedes tener un gran problema y te lo pueden dar por no válido, ¿vale? En tercer lugar, no puedes verificar que los ensayos y sus procesos hayan seguido los estándares y regulaciones relevantes, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos en el sentido de que, como hemos comentado antes, el organismo de ensayo te tiene que pasar un listado de las normas que van a aplicarle a tu producto según los criterios que tú hayas verificado o que ellos te hayan aconsejado verificar, pero, por ejemplo, se ha dado casos de que un proveedor ha enviado una muestra y le ha pedido solamente que pase ciertos ensayos sin
sin ningún tipo de criticidad, pero que formaban parte de la norma, y el laboratorio al final es una empresa subcontratada, va a presupuesto, y si el cliente, aunque ellos sepan que deberías ensayar esta condición, no lo piden específicamente o le piden específicamente que se salte en ese ensayo por ahorrarse costes o porque saben que ese producto no cumple con ese criterio, pues bueno, te estarían perjudicando directamente a ti y tendrías un informe que, aunque a priori parezca correcto, le faltarían normas que aplicar, habrían tenido que ensayarse que no han ensayado, ¿vale? Entonces, cuidado con esto porque puede ser un dolor de cabeza en un futuro. ¿Se debe verificar que el producto en el país donde se va a comercializar? Bueno, pues por regla general no. Por regla general los productos pueden ser ensayados y pueden ser verificados en cualquier lugar, siempre y cuando, pues como hemos comentado, el laboratorio esté cualificado y afectado para poder hacer esos ensayos. Esencialmente, todas las empresas de ensayos tienen oficinas, instalaciones de ensayo en Asia, lo que agiliza enormemente el proceso. Entonces, no tiene ningún sentido homologar un producto ya en tu país de destino o si vas a comercializar en Estados Unidos, hacerlo allí. ¿Se puede hacer? Sí, pero supondría más tiempo, más costes y más complicaciones para ti. Bien, vamos a hablar de costes de ensayo. Obviamente, tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores que van a influir en el coste del ensayo. Bueno, en primer lugar, va a depender del número de estándares, regulaciones, normativas que sean de aplicación a mi tipo de producto. En eso va a intervenir el tipo de producto, es decir, qué tipo de producto es. No es lo mismo ensayar una prenda textil que un aparato electrónico. También hay que tener en cuenta cuál es la edad del consumidor de ese producto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los productos que consumen los niños y digamos, adolescentes, digamos que de 12 años para abajo, los requisitos son bastante más altos y pueden elevar los costes de ensayo. Y luego el número de mercados y países. Es decir, un laboratorio sabe que, por ejemplo, para Europa es una normativa X, para América puede ser otra, Australia puede tener otra, Japón puede tener otra. Es decir, de los distintos países que conforman el mercado, pues tienen distintos requisitos y a lo mejor son número de ensayos, pues puede verse afectado y esto va a afectar directamente al coste. Bueno, y en segundo lugar vamos a tener el número diferente de componentes, materiales que va a tener ese producto. Entonces, sobre todo, pues bueno, en sustancias prohibidas y todo este tipo de cosas, pues cuantos más materiales o componentes se componga mi producto, pues mayor va a ser el coste de nuestro ensayo. Y luego, pues bueno, en último lugar, vamos a tener que verificar o va a tener que influir en el coste el tipo de materiales, ¿vale? Pues porque algunos materiales requieren ensayos adicionales y pueden tener pues mayores requisitos que otros más estándar. Bueno, y aquí te pongo pues un ejemplo, por ejemplo, para Estados Unidos, lo que es ensayos estándar, que en este caso, pues bueno, son ensayos, sustancias prohibidas, de riesgos mecánicos, de flamabilidad y que no superan los $360. En otros casos, como puede ser, por ejemplo, un reloj de cuarzo, ¿vale? Pues los ensayos van a subir un poquito de coste porque, bueno, pues hay un listado un poquito más amplio de requisitos que hay que verificar antes de poner ese producto en el mercado. Y obviamente, pues bueno, cuando vamos a electrónicos y vamos a directivas de bajo voltaje, directivas de compatibilidad electromagnética o de directivas de radio, de equipos de radio, pues bueno, pues esos ensayos pueden significativamente subir de coste y bueno, para todo este tipo de ensayos hay que tener en cuenta, pues bueno, la naturaleza, las características del producto y bueno, y tener en cuenta esos costes para añadirlos a mi cálculo de costes. Bueno, y aquí tienes algún otro ejemplo así a grandes rasgos que si vamos a ensayar de 1 a 3 materiales, pues el coste de sustancias puede variar entre los $400 y los $800. Un test mecánico físico, pues andará entre los 200 y los 500. Seguridad eléctrica puede ser hasta $2.500. Y el de compatibilidad electromagnética también puede subir hasta los 2.500. Esto va a depender, obviamente, de la complejidad del producto y no es lo mismo ensayar, pues yo que sé, un cargador USB que, pues bueno, un equipo de alta fidelidad o un televisor o yo que sé, una aspiradora o lo que sea. ¿Cómo podemos reducir costes de ensayo? Vale, pues la opción 1 es reutilizar materiales, colores, tipos de producto que vayamos a utilizar en la construcción, es decir, si yo fabrico, pues, por ejemplo, una serie de modelos de relojes, por ejemplo, pues utilizar los mismos tipos de bandas de cuero para todos los modelos, ¿no? Entonces, esto sería una opción. Opción 2, evitar cambios en el producto. Como hemos visto en la fase 2, si yo cambio el diseño del producto, cambio sus funciones, cambio radicalmente su diseño, pues tengo que volver a repetir ensayos. Entonces, esta es una opción que nos permite evitar esos costes, ¿no? Entonces, intentar diseñar un producto muy sólido, muy final desde el principio para evitar que ese producto sufra demasiados cambios porque eso automáticamente
nos implicaría pasar nuevos ensayos. Luego, en la opción 3, poner foco en un mercado, en un país a la vez. Por ejemplo, pues en Europa tenemos la facilidad de que está todo armonizado y una vez que cumplamos en Europa, pues podemos virtualmente vender en prácticamente cualquiera de los países. Pero si el día que vayamos a dar el salto a Estados Unidos, a Inglaterra ahora con el Brexit o a Australia, otro tipo de mercados, pues que tengamos en cuenta de que probablemente tengamos que volver a ensayar o a ensayar alguna particularidad que exija ese mercado. Opción 4, evitar la venta de productos a infantes. Lo que hemos dicho antes, a la gente, o sea, los niños y la gente muy joven, lo que son juguetes, todo este tipo de cosas que tienen alta regulación y tienen altos requisitos de verificación para poder demostrar que el producto es conforme y que es seguro, con lo cual, pues bueno, en medida de lo posible vamos a evitar esto. Opción 5, revisar con cuidado las cotizaciones, ¿vale? Como hemos dicho antes, se presupuestan en ocasiones ensayos innecesarios. Por eso es importante que pida cotizaciones a varios laboratorios o varias entidades o varios organismos notificados y pueda, digamos, comprobar que me están cotizando aquello que realmente es necesario para mi producto y que no me metan ensayos de más, que no me coticen si, por ejemplo, en la parte de compatibilidad electromagnética me aplica la parte 1 y la parte 5, pues que no me pongan todas la parte 1, 2, 3, 4 y 5 en el mismo paquete porque entienden que me van a ensayar toda la norma. Si no es necesario, pues que me lo quiten de la cotización. Opción 6, usar ensayos de proveedores, ¿vale? En cuanto a materiales, sustancias, otros, bueno, pues si mi proveedor tiene disponibles estos ensayos y tiene disponibles estos informes, pues puedo utilizarlos y quitarme parte del coste de ensayo en mi producto. Informes de ensayo. Vale, pues una vez que tenemos nuestro producto ensayado, pues nos van a otorgar un informe en el cual pues se va a ver pues de esta manera. Esto es simplemente una extracción aleatoria de lo que van a ser los ensayos, pues hay cosas que no vamos a entender, obviamente, pero bueno, tiene su página inicial donde tienen que aparecer tus datos o el de tu proveedor, si es que lo ha pedido él, y bueno, tiene que aparecer claramente identificado el modelo el producto, la descripción del producto que tú has ensayado, y tiene que aparecer, pues bueno, las fotografías que le han tomado en el laboratorio, en las condiciones de ensayo, pues posiblemente una serie de gráficas, en este caso como es un producto electrónico, pues bueno, le han pasado una serie de gráficas de compatibilidad electromagnética y bajo voltaje para ver que, pues bueno, la perturbancia electromagnética del producto no supera los límites establecidos y es conforme. ¿Por qué necesito un informe de ensayo? Pues bueno, sirve como documento de soporte y evidencia a la certificación del producto. Es decir, si yo quiero obtener el marcado CE, pues esto es una parte del proceso de comprobación que es digno el producto de que sea marcado CE. Y bueno, pues va a ser un anexo a la declaración de conformidad y al technical file que, bueno, pues es necesario tenerlo para poder verificar y demostrar que este producto es conforme. También nos va a servir para poder entregarlo a clientes, aduanas, autoridades de vigilancia de mercado, y esto normalmente pues, puede ser bajo requerimiento. El cliente rara vez lo suele pedir, pero hay algunos clientes que pues, bueno, pues sí que quieren verificar antes de distribuir tu producto que, bueno, pues que tú has hecho los deberes y que tienes toda la documentación en regla y demás. Y sobre todo, pues, bueno, la aduana, aparte de algún certificado, pues te pueden pedir este tipo de ensayos para poder verificar que efectivamente pues, lo tienes todo bajo control. Luego, por último lado, te lo puede pedir Amazon, y esto es una cosa que lo estamos viendo, que está pasando, que están retirando productos si no se aportan este tipo de evidencias, pues según en la categoría de producto, pues, pero sobre todo en electrónicas y cosas así, que tienen que haber estos ensayos conforman que tu producto es seguro y que está cumpliendo con la normativa aplicable. Bien, ¿qué ocurre si no pasamos un ensayo? En el caso de no pasarlo, pues obviamente tenemos que reemplazar el material, el componente que tiene la sustancia en exceso o revisar el diseño, por ejemplo, pues en busca de a ver si ha habido algún montaje, a ver si algún aislamiento no está correctamente o si el diseño de una placa PCB pues no está correcto. Bueno, y reemplazar ese error, rediseñar el producto, porque bueno, la única manera que tenemos de poderlo ir adelante es solucionar el problema y repetir los ensayos hasta que salga favorable. Espero que te haya servido este vídeo y recuerda que es parte del curso gratuito de Amazon FBA que te dejo lista de reproducción aquí, el cual tiene más de 130 vídeos y 100 horas de contenido. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.